Muchísimas gracias. Nos acompañan dos de las personas que seguramente han tenido mucho que ver, que han trabajado mucho, quiero decir, para que se produjera finalmente a mediados de esta semana esa reunión, seguramente esperada por muchísima gente que no ve con buenos ojos una eventual continuidad del kirchnerismo en el poder, y que tuvo que ver con ese encuentro entre Francisco de Narváez, Mauricio Macri y Felipe Solá. Nos acompañan el diputado del PRO, Eugenio Bursaco, que es responsable de las políticas de seguridad, digamos así, que trata de instrumentar o que procura instrumentar Francisco de Narváez, y Roberto Mullerón, que fue ministro de Trabajo durante la gobernación de Felipe Solá. Bueno, decíamos en la apertura del programa que finalmente el encuentro de Solá, de Narváez y Macri había generado un gran revuelo, porque era una cosa que se venía palpitando desde hacía mucho tiempo, parecía que había dificultades, finalmente se concretó, y según decía, por ejemplo, Francisco de Narváez, la mira no está puesta solo en octubre, y ni siquiera en el 2011, sino para trascender el 2011. Sí, yo creo que tiene que ver con generar una alternativa en Argentina. Creo que aquí se ha agotado un modelo que dio lo que hoy tenemos y que hoy está claro que no puede dar más, digamos, y que tiene serias dificultades para poder transitar esta crisis. Un modelo de confrontación, de antagonismo, de yo o el otro, digamos, ¿no? Y Argentina hay una etapa de diálogo, de construcción de consenso, de construcción de acuerdos que es necesaria para pasar a una nueva etapa de inserción en el mundo, de progreso sostenido. Y creo que de alguna manera este acuerdo sintetiza eso, la necesidad de poner adelante de las pretensiones individuales un acuerdo político trascendente, que trascienda la situación puntual. Por eso no se habló ni de candidaturas, ni de posiciones, ni demás, sino se trató de poner en adelante la idea de generar un proyecto común y tratar de convocar no solamente gente del peronismo y del PRO, sino también a otros sectores independientes, de partidos vecinales, partidos del interior, para tratar de armar una propuesta alternativa. Yo soy diputado por la provincia de Buenos Aires, vengo recorriendo la provincia, y lo que uno se encontraba reunión tras reunión era esta idea de, bueno, ¿por qué no se juntan? Piensan parecidos, tienen gente común, tienen amigos. Es hora de acordar y aglutinar y no de dividir, ¿no? La fragmentación creo que ayudaba al kirchnerismo, esta era la estrategia de ellos, dividir en muchos pedacitos la oposición, y esto ha sido un gesto de madurez que creo que ha sido bien recibido por la gente y sobre el cual tenemos que trabajar y mucho para que estas propuestas lleguen al ciudadano, ¿no? Mullerón, pero costó esto, ¿no? Sí, costó mucho porque obviamente venimos de palos distintos, pero es cierto que había buena onda y que creo que había un entendimiento que empieza a aparecer después del grave conflicto con el campo, donde, yo digo en el caso de Felipe porque es con el que he estado trabajando mucho más, empieza a aparecer como un liderazgo en el Parlamento que hacía necesario juntar a las partes, y creo que eso fue bueno. Pudo armar su propio equipo de trabajo, su propio bloque, y tuvo adhesiones, y eso creo que ayudó. Y convengamos que hubo sectores que ya venían acompañando también las posiciones del campo, que obviamente encontraron en este espacio un lugar donde poder volcar sus reclamos, sus inquietudes, que obviamente el gobierno no escuchó. Le decía que costó, y justamente pensando en Felipe Solá y todos quienes lo acompañan en su espacio, porque hasta último momento pareció como que Francisco de Narváez y Macri siempre estuvieron en una posición mucho más decidida, marcando las diferencias que ellos tienen, y ya desde antaño. Así es. Primero con el gobierno de Néstor Kirchner y después con el gobierno de Cristina Fernández. Pero parecía que la posición de Solá era un poco indefinida hasta no hace mucho, ¿no? Bueno, es que Solá tampoco se quería mover solo. Obviamente que en la política, cuando uno toma una decisión como la que tomó Felipe, obviamente que uno quiere llevar la mayor cantidad o el mayor caudal de gente, y esto había que irlo leyendo en la sociedad. Y creo que finalmente confluimos en una misma lectura del reclamo de la sociedad. Y bien lo decía acá el amigo, llegó un momento en que la sociedad está reclamando que nos juntáramos. Y estaba reclamando, si bien veía una oposición en lo que era tal vez más natural, que era el radicalismo, la coalición cívica, también estaba reclamando de este lado que nos juntáramos. Y creo que es lo que hicieron ayer, y que es un primer paso y fuerte, y que además nos obliga a pensar en una cantidad de cosas, como poder poner en práctica todo esto que
la sociedad reclama a través de los límites que se le pueden poner al gobierno en todo lo que sea lo legislativo, o sea, a través del Congreso, y allí seguramente que vamos a tener que trabajar, y mucho, porque tampoco tenemos un espacio de decisión, no tenemos un lugar ejecutivo. Lo que vamos a tener son las cámaras provinciales y el Congreso Nacional. Así que el trabajo va a ser seguramente muy fuerte ahí, y ahí vamos a poder consolidar también con otros sectores que están viendo como posible este encuentro, que seguramente va a crecer mucho, con rupturas, como usted dijo hace un momento, va a haber rupturas en la legislatura, en los consejos deliberantes. Hay muchos intendentes en la provincia de Buenos Aires, hay muchos legisladores que estaban esperando esto. Y esto creo que va a potenciar, porque obviamente empiezan a encontrar el espacio donde refugiarse. El hombre político en general es un hombre especulador. ¿Por qué? Porque representa cosas y finalmente es a lo mejor el que más tarda en decidirse. El elector común se decidió mucho más rápido y por eso nos exigió que hiciéramos o que diéramos el paso que dimos. Ahora, Bursaco, la reunión ya se realizó, la foto dio la vuelta, podríamos decir, al mundo, porque tuvo repercusión internacional esto, pero la gente va a querer ver ahora propuestas. En el caso de Narváez, hace rato que viene, digamos, insistiendo él con el tema de la seguridad, con un plan que lo hemos visto todo a través de los medios, pero la gente va a querer ver más propuestas. Digo, ahora que ya la unión se produjo, y como usted dice, todavía no es tiempo de hablar de candidaturas, pero la gente va a decir, bueno, muy bien, ¿qué me ofrecen estos señores? Una de las cosas importantes que se hizo hincapié hace unos días con el acuerdo fue empezar a formar equipos de trabajo en áreas técnicas y en poner hincapié en 3 áreas concretas de gestión. Uno es el tema de la desigualdad, el tema de la inclusión social, generar un esquema que permita incluir a los 13 millones de personas que hoy están en situación de pobreza e indigencia. Porque en la medida que nos sigamos transformando en una sociedad cada vez más dual, cada vez más fragmentada y latinoamericana típica, va a ser muy difícil sobreponerse o resolver otros problemas estructurales, ¿no? Y hay una cuestión que tiene que ver con el legado del peronismo, que tiene una impronta fuerte en este acuerdo, y creo que es una prioridad tanto para Mauricio Macri como para fundamentalmente Francisco Narváez y Felipe Solá. La segunda área de gestión, y que es una prioridad de la gente en el día a día cuando uno camina a la calle, es la seguridad. Esa es mi área de especialidad, y es un tema que requiere decisión política y soluciones técnicas, y dejar de improvisar. Si usted se fija, esto lo marcaba Felipe hace unos días, hay 2 áreas del gobierno que no habla. Una es la de seguridad. Uno puede decir que le puede agradar o no agradar la política de derechos humanos, la política internacional, la proximidad de Chávez. Ahora, ¿cuál es la política de seguridad del gobierno? No tiene política de seguridad del gobierno. Intenta minimizar los temas, no presenta estadísticas, dice que es un problema de sensaciones, pero no hay una clara decisión de hacerse cargo de este problema. Yo creo que ahí hay otros ejes de trabajo. Y el tercer trabajo es la transparencia, en todo lo que hace al electoral, a la renovación política, a presentarse como un espacio moderno, novedoso, y presentamos una iniciativa en ese sentido con el famoso fin de la boleta partidaria y trabajar con una boleta única. De esa manera vamos a empezar que parece que el oficialismo se niega rotundamente. Se niega rotundamente. ¿No? Por supuesto que esto es un paso al voto electrónico, cosas que tienen casi todos los países de la región, pero Argentina seguimos que tarde teniendo, o temprano tendrán que darse. Sí. Son pasos que hay que dar y que van a ser en la provincia de Buenos Aires, el distrito donde nosotros pertenecemos, es un eje fundamental. Todos sabemos que cuando uno llega al cuarto oscuro, me pasó a mí en la última elección, nuestra boleta no estaba en el 80% de los lugares, hay que reponerla y permanentemente se roba, es un mecanismo arcaico. Y me parece que hay que empezar a dar soluciones concretas para que la gente exprese realmente su voluntad a través del voto. Así que en estas áreas concretas también se va a trabajar en salud, en educación y demás, pero bueno, estos serán los ejes donde vamos a arrancar el trabajo conjunto. Mujerón, le dejamos 10 segundos para cerrar. Bueno, reafirmando un poco lo que decía Bursaco, yo no sé cómo va a explicar, por ejemplo, Florencio Randazzo, que hoy se opone a la posibilidad de ir a la boleta única, cuando él fue el impulsor en la provincia de Buenos Aires. Llegó a escribir un libro donde explicaba por qué teníamos que ir al voto electrónico y también anunciaba pasos previos. Uno de estos podía ser la boleta única. Entonces yo digo, hoy el gobierno, que obviamente tiene un gran divorcio con gran parte de la sociedad, debiera estar preocupado por esto, porque sinceramente todavía le quedan 3 años casi para gobernar. Y si no empezamos a pensar en esto de la transparencia y en los demás temas que también aquí se mencionaron, yo creo que se va a acelerar esa ruptura de confianza entre la sociedad y el gobierno,
Y si en este caso no se sienta a discutir, a debatir estos temas, me parece que va a poner en riesgo la gobernabilidad de los años que quedan. Entonces, nosotros no queremos llegar a eso. Lo que queremos es que esto sea comprendido. Es más, sostenemos que si se cree que hoy no se puede, pero si está la voluntad política para hacerlo, hagámoslo y después lo iremos implementando en las etapas que sean necesarias. Pero esto es un requerimiento de la sociedad y nosotros estamos asumiendo el compromiso de hacer lo que nos están pidiendo. Muy bien, muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí. Y ahora